Cordial saludo, Teniente Coronel Dalian Fernando Gutiérrez Rojas, Director General del IMPEC. Los estudiantes de la especialización de Psicología Jurídica de la UNAD, Rosa Ángela Avilán, María Angélica García Cortés, Andrea Carolina Romero Hostos, Sandra Rebeca Rodríguez García y Gelmer Augusto Vanegas Zuluaga, participantes del Grupo de Psicología Criminológica y Penitenciaria, nos permitimos presentarle un plan integral de atención psicosocial e intervención penitenciaria diferenciada con enfoque de derechos humanos para personas privadas de la libertad en las unidades de tratamiento especial en Colombia. Las unidades de tratamiento especial se han convertido en mecanismos de aislamiento social temporal que terminan generando efectos negativos en la salud mental y física de los reclusos, que lejos de propiciar condiciones de cuidado o intervención terapéutica, su uso ha sido asociado con prácticas de castigo o segregación, vulnerando el principio de trato digno y una marcada violación de los derechos humanos. Esta situación evidencia la urgencia de establecer un plan de atención psicosocial con enfoque diferencial y de derechos humanos que no solo atienda las consecuencias del encarcelamiento, sino que también promueva la inclusión social, la reparación personal y la reintegración comunitaria de las personas privadas de la libertad. Aunado a lo anterior, el sistema penitenciario en Colombia enfrenta una profunda crisis estructural que vulnera de manera constante los derechos fundamentales de todas las personas privadas de la libertad. Entre los principales problemas encontramos el hacinamiento extremo, la falta de atención en salud, la deficiente alimentación, la escasez de personal capacitado y una marcada ausencia de programas psicosociales que permitan una resocialización efectiva. Esta situación ha sido ampliamente documentada, como por ejemplo la sentencia T388-2013, emitida por la Corte Constitucional, la cual declaró por segunda vez un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario. La implementación de un plan psicosocial con enfoque diferencial y de derechos humanos busca transformar estas dinámicas. Este plan propone una intervención integral que contemple la atención a la salud mental, la prevención de sustancias psicoactivas, el fortalecimiento de vínculos familiares y el desarrollo de capacidades personales de las personas privadas de la libertad, priorizando su dignidad y el derecho a la inclusión. Entre las metas tenemos atender al 100% de las personas privadas de la libertad ubicadas en las unidades de tratamiento especial en al menos 3 centros penitenciarios pilotos en un periodo de 12 meses. Reducir en un 40% los indicadores de riesgos psicosociales y consumo de sustancias psicoactivas en los participantes al finalizar el primer año de implementación. Implementar al menos 4 módulos educativos o formativos trimestrales con enfoque restaurativo, lograr al menos el 80% que el personal operativo y técnico participe en jornadas de formación sobre enfoque de derechos humanos, consolidar un modelo de intervención replicable a otras unidades de tratamiento y centros penitenciarios del país. Marco referencial. Desde la perspectiva del psicólogo jurídico existen multiplicidad de aportes que pueden aportar a la realidad de la búsqueda de la resocialización en los reclusos, tal como lo determina la Ley 65 del Código Penitenciario Carcelario. Estos aportes se encuentran relatados o referidos por Sánchez y García 1985, el cual fue citado por Salgado en el 2013. Estas actividades son, por ejemplo, el diagnóstico, la clasificación penitenciaria, la realización de prácticas y de programas de tratamiento, informes a juzgados, intervención en el área de formación y actividades deportivas. Es importante saber que el psicólogo las puede realizar, pero desde que sean planificadas, organizadas, que sean ejecutadas por un equipo interdisciplinario también, para que haya una visión holística y se pueda atender todas las necesidades de
cada uno de los penados. Por otra parte, se tienen varios principios. Entre ellos está el principio de la clasificación. Es importante este principio porque no es lo mismo clasificar a un penado que acaba de ingresar al centro penitenciario a otro que ya va a cumplir su pena. Otro de los principios es de individualización. Esto quiere decir que cada penado es diferente al otro por ende. Tiene que toda su intervención ser diferente una de la otra. Los principios de observación son los mecanismos de consolidación de información previas a la intervención en los diversos reportes del juzgado, como la entrevista y la observación directa. Y el principio de voluntariedad, esto quiere decir que si el penado no quiere participar en la actividad, pues no se puede obligar. En cuanto a la metodología, lo que proponemos en este plan de intervención es que lo ejecutemos en 4 fases. La primera fase es la fase 1, que es la de diagnóstico y caracterización. En esta fase, lo que hacemos es una entrevista individual a las personas que van a participar en el proceso y vamos a desarrollar 3 instrumentos. El HCR20, que estima el riesgo de violencia y reincidencia futura. El PCLR, que identifica rasgos psicopáticos y evalúa niveles de peligrosidad, y el LS-CMI, el cual mide el nivel de riesgo y necesidades criminógenas. Ya después de tener esta información y la población caracterizada, pasamos a una segunda fase que ya es el diseño del plan individualizado. Debemos tener en cuenta que nuestro sustento y la base conceptual y teórica para el proceso es la terapia cognitivo-conductual. Y lo que buscamos precisamente es abordar los pensamientos distorsionados y las emociones desadaptativas para convertirlo en respuestas adaptativas. Adicionalmente, tenemos en cuenta que dependiendo del nivel de riesgo vamos a tener ciertos énfasis. Si son personas con nivel de riesgo bajo, el enfoque va a ser preventivo en el desarrollo de habilidades personales. Si son de riesgo medio, la idea es que se haga énfasis en programas de reintegración. Y si son de riesgo alto, ya es una intervención ya de forma intensiva con un enfoque terapéutico. Luego viene, después de tener estos diseñados ya el plan el individualizado, empezamos con una fase 3, que es la implementación ya de las acciones. Ahí ya se debe tener en cuenta que hay que diferenciar algunas actividades que van a ser individuales y otras grupales. En cuanto a las grupales, pues vamos a tener que identificar factores de riesgo, vamos a tener que fortalecer factores protectores, vamos a tener que ejecutar actividades en desarrollo de habilidades sociales, talleres educativos relacionados con la terapia cognitivo-conductual, la gestión de emociones, modificación de comportamientos, y ya en términos de actividades individuales, lo que tenga que ver con actividades de redención de penas y resocialización, ya sesiones individuales ya propiamente terapéuticas y técnicas de exposición para ir gradualmente exponiendo a la persona privada de la libertad a lo que va a ser el futuro en su vida cotidiana. Todo sustentado en la reestructuración cognitiva. Y una última fase, que es la fase 4, en la que hacemos el cierre del seguimiento. En esta, lo que hacemos nosotros es medir el impacto, es decir, volvemos y ejecutamos y aplicamos los instrumentos, comparamos las mediciones iniciales con las mediciones finales para poder realmente saber el impacto que tuvo el plan de intervención. Se hace una evaluación cualitativa en cuanto a cambios individuales y cambios grupales. Todo esto hay que sistematizarlo para consolidar los resultados. Se determinan cuáles fueron las lecciones aprendidas durante todo el proceso desarrollado para que en el futuro se puedan mejorar estos procesos y den la posibilidad de generar un proceso sostenible de forma institucional. Y por último, el seguimiento, que incluye hasta la etapa ya postpenitenciaria. En cuanto al cronograma general, también está dividido en las 4 fases que planteamos. Entonces, la primera fase es de diagnóstico y caracterización. En esta primera fase, nosotros la ejecutamos en 2 meses, en los meses de julio y agosto de este año 2025. La fase ya del diseño del plan individualizado la ejecutamos en el mes de septiembre. Las actividades fueron las que mencionamos
la diapositiva anterior, la fase 3, que ya es la de la implementación de las acciones, la ejecutamos desde el mes de octubre del 2025 hasta el mes de mayo del 2026, y la última fase, que es la fase de cierre y seguimiento, la ejecutaríamos en el mes de junio de 2026. Muchas gracias. Recursos. Entre los recursos humanos está psicólogos con formación en clínica, jurídica y forense, con experiencia en evaluación psicodiagnóstica, intervención cognitivo-conductual y manejo de factores de riesgos criminógenos. Su rol incluye la aplicación e interpretación de instrumentos estandarizados como el HCR20, PCLR, LS y CMI. También diseño de planes de tratamiento psicológico individual y grupal y seguimiento de variables clínicas asociadas a la reincidencia. Trabajadores sociales son los encargados de abordar factores psicosociales y contextuales que influyen en la conducta delictiva. Su intervención se orienta al fortalecimiento de redes, apoyos familiar, reintegración comunitaria y promoción de factores protectores sociales. Asimismo, realizan visitas domiciliarias, gestiones interinstitucionales y acompañamiento en procesos de resocialización. Abogados o profesionales del derecho. Especialistas en derechos penal, penitenciario, encargados de orientar a las personas sobre su situación jurídica, el ejercicio de sus derechos y la articulación entre el tratamiento penitenciario y beneficios legales. Colaboran en la implementación de las estrategias de resocialización y su reincidencia. Educadores o pedagogos penitenciarios son los que tienen conocimiento en contextos carcelarios, responsables del diseño y ejecución de programas educativos, talleres de formación socioemocional y alfabetización funcional. Contribuyen al diseño de habilidades para la vida, la promoción de la cultura de la paz y el fomento de hábitos prosociales. Profesionales técnicos penitenciarios, funcionarios encargados de garantizar el orden, la seguridad y la implementación logística del tratamiento dentro de las unidades. Reciben formación complementaria en intervención diferencial y protocolos de actuación ante crisis. Son fundamentalmente los que realizan el seguimiento cotidiano y el vínculo operativo entre los programas técnicos y el entorno institucional. Otros recursos, infraestructura, espacios adecuados para terapias, aulas, talleres, materiales audiovisuales y equipos de cómputo. Materiales didácticos, guías psicoeducativas, hojas de trabajo, kits de intervención, material de la lectura. Tecnología como software de seguimiento de casos y bases de datos digitales, apoyo institucional como la coordinación del IMPEC, Defensoría del Pueblo y organizaciones de los derechos humanos. En cuanto al seguimiento y la evaluación, estas tienen como un propósito principal analizar de forma sistemática y continua la implementación del plan de intervención en las unidades de tratamiento especial. Se evaluará el grado del cumplimiento de las actividades, la efectividad de las estrategias diferenciadas según el riesgo criminógeno y el impacto sobre la reincidencia y el perfil delictivo de las personas privadas de la libertad. El seguimiento y la evaluación del programa son fundamentales porque desde allí se va a medir el impacto, hacer ajustes basados en evidencia, en garantizar también su sostenibilidad y pues para esto se detalla de forma específica ambas etapas. En cuanto al seguimiento, pues el objetivo principal es asegurar la continuidad del proceso terapéutico, prevenir recaídas y reforzar los cambios positivos en el comportamiento. Para esto se dividen en 3 componentes: el seguimiento intrainstitucional, que es donde se va a hacer el monitoreo mensual de la participación, avances terapéuticos y cambios conductuales de la reclusión, con una frecuencia mensual, esto desde abril hasta el mes de noviembre. El otro componente es el seguimiento postpenitenciario, que desde allí lo que se busca es hacer un acompañamiento tras la salida de las personas privadas de la libertad y apoyar la reintegración y prevenir la reincidencia. En esto, pues lo que se busca es que se incluyan visitas, llamadas, coordinaciones con redes de apoyo y esto se haría con una frecuencia trimestral durante el primer año post-liberación, ¿cierto? Nuestro tercer componente es la revisión de los indicadores. Esto es muy importante pues porque desde allí se va a hacer este análisis que es la clave para la reducción de los riesgos dinámicos, reincidenciales y el cumplimiento del plan. Esto se busca que se haga también al cierre del año, en este caso, pues en el mes de diciembre.
En cuanto a la evaluación, entonces el objetivo principal en esta parte del plan es medir el grado del cumplimiento de los objetivos del programa, el impacto en los factores criminógenos y la efectividad de las estrategias aplicadas. Para esto, pues se tiene que diferenciar el tipo de evaluación y las herramientas que se utilizaron, como ya se habían mencionado anteriormente. Entonces, el tipo de evaluación, entonces se va a iniciar con una evaluación que la denominamos como línea base. Se realizaría en la fase 1 para reconocer la situación de partida de los privados de la libertad. Todo esto con las herramientas la HSR20, la PCL y pues obviamente complementando con entrevistas individuales. También va a haber una evaluación intermedia. Esta revisión intermedia lo que consiste es en una revisión de los avances parciales realizada a los 6 meses, aproximadamente pues en agosto, que lo que va a permitir es reajustar los planes en caso de que sea necesario. Las herramientas, entonces para esto vamos a hacer un registro de sesiones, una observación de cambios conductuales y autoevaluaciones. También va a existir una evaluación final, que es la aplicación nuevamente de los instrumentos para medir el impacto global, con el HCR20, B3, PCLR y comparativos antes y el después. Y finalmente, una evaluación de satisfacción, que lo que se busca es recoger la percepción de los participantes sobre el proceso mediante las encuestas de satisfacción, entrevistas cualitativas. Todo eso pues va a ir acompañado por medio de una metodología de sistematización y retroalimentación, que es toda la información recolectada en una base de datos, permitiendo un análisis individual y grupal, y asimismo pues lo ideal es que los resultados se compartan en un informe final con recomendaciones pues también para la sostenibilidad del modelo. Teniendo en cuenta ya todo lo que se ha hablado a lo largo de esta presentación, en este momento procederemos a realizar una disertación acerca del abordaje de la problemática. El psicólogo jurídico juega un papel crucial en la intersección entre la psicología y el derecho, abordando problemáticas complejas que requieren no solamente un análisis crítico y ético, sino que también debe ser muy elocuente y totalmente imparcial. En esta disertación específicamente vamos a centrarnos en cómo los psicólogos jurídicos pueden abordar las problemáticas sociales y legales desde un enfoque interdisciplinario, respetando por supuesto los principios éticos en el trabajo, realizando intervenciones imparciales, haciendo respetar los derechos humanos y promoviendo la justicia social. Es en este sentido que podemos hacer alusión, tal como lo indica la División 48 de la APA, la cual nos insta al estudio de la paz, el conflicto y la violencia, promoviendo el trabajo entre y para las naciones, las comunidades y las familias. Aquí vemos todos los actores en un mismo, digamos que dentro de un mismo contexto. Aquí se incluye una investigación psicológica e multidisciplinaria, haciendo un especial énfasis en la educación para la paz con respecto a la resolución no violenta de los conflictos, así como las causas, la prevención y las consecuencias que derivan de conflictos violentos, de acuerdo con Quintero y García, 2010. Hoy en día en Colombia, la problemática en las UTE radica especialmente en que se ha deshumanizado a las personas privadas de la libertad. Y esto lleva también a que se pase por encima de los derechos humanos de estas personas. Como comprendemos, y es muy bien sabido, la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran allí porque han cometido actos que de una u otra manera pues deben ser castigados, ¿no? Porque se han realizado o han causado daños a la sociedad o a los miembros de la sociedad como tal. Pero estas personas no solamente requieren de un castigo, también requieren de un acompañamiento y de elaboración de políticas públicas que permitan desarrollar estrategias que faciliten la reinserción a la sociedad de manera positiva de estas personas privadas de la libertad y quitarles esa etiqueta, ¿no? También es importante observar que esto en la realidad es algo totalmente diferente, ya que pues al interior de los centros de reclusión encontramos situaciones tales como la vulneración de los derechos humanos, espacios totalmente reducidos y aislados, puesto que hay tantas personas que se encuentran recluidas allí que no haya lugar para ellas y deciden dejarlas a todas en un mismo sitio y esto
pues realmente genera bastantes situaciones negativas, tanto físicas como psicológicas, porque los obligan casi que a convivir unos entre otros, perdiendo con esto toda la humanización posible. También hay una carencia de afecto y una estigmatización hacia las personas que han cometido delitos y los lleva a darle como cierto aval, o sea, esa etiqueta les da cierto aval a las personas que imparten el poder de que se ignore por completo todo lo que está ocurriendo con ellos. Es como una forma de doble castigo. Por eso es importante tener en cuenta que dentro de los campos de la psicología jurídica podemos hablar de la psicología criminológica y esta tiene como finalidad de estudiar el comportamiento antisocial y delictivo, interesándose en los procesos y variables implicadas en el inicio, mantenimiento y desistimiento de la conducta delictiva. Y es aquí donde nosotros como psicólogos jurídicos tenemos el gran reto de hacer necesaria la implementación de un estudio del comportamiento humano y buscar diferentes estrategias que realmente permitan la resocialización y la reinserción sin que se generen riesgos para la sociedad o precisamente para este individuo como tal. En el caso de las UTE, deben entrar en acción los psicólogos jurídicos no solo para tratar el momento de aquí y el ahora, sino también para comprender el contexto general de la realidad de las personas. Buscar con esto el apoyo para la generación de políticas públicas que realmente impacten en la sociedad, es decir, que no solamente sean pañitos de agua tibia, sino que realmente puedan traer soluciones ahora y a futuro, tanto para los miembros de la sociedad como para aquellas personas privadas de la libertad que están buscando de una u otra manera hacer parte de esa sociedad sin etiquetas, ser resocializados como tal. Pues también hemos tenido en cuenta que existen varios factores que pueden llevar a la comisión de conductas delictivas y estos pueden ser como la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales e incluso las oportunidades de educación. Esto en el orden social, solo para nombrar algunas de las situaciones o factores que se pueden presentar con mayor frecuencia y no queremos decir que sea con esto el aval para que se cometan, pero sí de una u otra manera es algo que permite que de una mayor facilidad se puedan generar actos violentos, que la violencia como tal se propague con mucha mayor facilidad. Así es como se normaliza la violencia en muchos aspectos y que se lleva claramente a impactos psicosociales que denigran la naturaleza humana. Es aquí donde nosotros debemos traer a colación a Martín Baró como uno de los mayores exponentes, por no decir que el principal exponente del enfoque psicosocial y la liberación de la psicología en Latinoamérica, pues debemos tener en cuenta que los factores y los contextos en Latinoamérica son totalmente diferentes a todo lo que ocurre en Europa y Estados Unidos. Es por eso que se hace necesario, de acuerdo con lo que indica Martín Baró, que la psicología debe ser liberada, es decir, debe ser traída a la realidad latinoamericana. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que podamos, a través de nuestros niños, niñas y jóvenes, conocer un futuro totalmente diferente, que también ellos puedan contar con oportunidades nuevas y que quienes en este momento se encuentran privados de la libertad puedan contar con leyes penitenciarias que sean realmente humanas y que busquen realmente resocializar y cambiar la visión de la persona que está cometiendo las acciones delictivas, ¿no? Hacerlo mucho más humano y no solamente buscar el castigo como tal, sino que a través de la pedagogía y la intervención psicológica se pueda reinventar el pensamiento y el comportamiento de las personas en pro de la consecución de la paz. En este momento vamos a hablar acerca de las conclusiones a las que podemos llegar luego de todo lo que se ha presentado. La aplicación de un plan de atención psicosocial e intervención penitenciaria diferencia con enfoque en derechos humanos permite avanzar hacia un sistema penitenciario muchísimo más humano, inclusivo y eficaz. Este enfoque reconoce a las personas privadas de la libertad como sujetos de derecho, promueve su transformación personal y mejora las condiciones institucionales para la convivencia. Asimismo, fortalece la legitimidad del Estado en la garantía de derechos fundamentales y reduce los factores de reincidencia, facilitando la reintegración social
contribuyendo así a una sociedad mucho más segura y equitativa. La aplicación de instrumentos estandarizados y validados internacionalmente permite una caracterización precisa del perfil criminógeno de las personas privadas de la libertad, diferenciando factores estáticos y dinámicos claves para el diseño de intervenciones efectivas. La estructura de planes individualizados según el nivel de riesgo permite una asignación adecuada de recursos, logrando mayor efectividad terapéutica en los casos de alto riesgo y un enfoque preventivo en los de bajo riesgo. El uso del sistemático de la terapia cognitivo-conductual favorece la identificación y modificación de patrones de pensamientos disfuncionales, mejorando la interregularización emocional y la toma de decisiones en la población intervenida. La intervención contribuye significativamente a la disminución de factores como la impulsividad, el consumo de sustancias y los conflictos interpersonales, facilitando una mejora en la adaptación a la vida institucional y preparando el camino para la reintegración social de las personas privadas de la libertad. A través del acompañamiento psicosocial, la orientación familiar y el seguimiento postpenitenciario, se logra fortalecer las redes de apoyo y los vínculos significativos, factores esenciales para prevenir la reincidencia. La evaluación periódica, que debe ser inicial, intermedia y final, nos permite no solo medir el impacto del programa, sino también hacer ajustes metodológicos, fortaleciendo su replicabilidad y sostenibilidad institucional. La importancia del seguimiento postpenitenciario es clave para consolidar los logros terapéuticos y evitar recaídas conductuales, especialmente en los casos de riesgo moderado y alto. A todos, muchísimas gracias.